Muy bien, y ahora vamos a ver otro ejemplo de sacar la inversa de una función. Aquí el ejemplo 2 nos dice encontrar la inversa de una función y pues esta vez la función está escrita como un conjunto de pares ordenados. Eso es una función, ¿verdad? Una función es un conjunto de pares ordenados. En sí eso es una relación. Esto ya se ha visto en temas anteriores. Eso es una relación, pero cuando cumplen la condición de que cada elemento del dominio solamente tiene una imagen, entonces pues eso se vuelve una función. Por lo tanto, bueno, en este caso creo que todas son funciones porque cada elemento del dominio solamente tiene una imagen, ¿verdad? Pero ahora veremos qué pasa cuando sacamos sus inversas. Las inversas, que yo ya las tengo anotadas ahí, no son otra cosa que convertir la entrada en salida. Entonces este 9 que estaba en entrada, perdón, en salida, ahora es la entrada. Y este 3 que le correspondía a la salida del 9, ahora a la entrada del 9, perdón, ahora va a ser la salida del 9. Entonces yo simplemente invertí estos dos valores de este par ordenado. Aquí el 4 que era salida, ahora va a ser entrada y su correspondiente, el -2 que era entrada, ahora va a ser salida. Muy bien, ahora analizaremos un poco esto. En este caso de acá, como podemos ver, el 9 tiene una salida que es el -3, pero ojo, el 9 tiene también otra salida que es el +3. Después, no es el único caso. El 4 tiene una salida que es el -2, pero también tiene otra salida que es el +2. Y no solo eso, lo mismo pasa con el 1. Tiene una salida que es el -1 y otra salida que va a ser el +1. Entonces, esto de aquí arriba, si nosotros recordamos nuestra definición de función, esto de acá, de entrada, no va a ser una función. ¿Por qué? Porque una función es un conjunto de pares ordenados donde cada elemento del dominio, a cada elemento del dominio le corresponde solamente un elemento del rango de la imagen. Muy bien, entonces esto de aquí no es función, no es función. Ahora, el de abajo, como podemos ver, 27 solamente tiene una imagen. Ojo, este es más 27 y este es menos 27, son números diferentes. Entonces, como ustedes pueden ver, todos los elementos, aquí me falta un paréntesis, todos los elementos del dominio solamente tienen un elemento en el rango que les corresponde. Entonces, esto sí es función. Muy bien, ahora vamos a analizar, bueno, antes que nada, aquí tienen unos cuantos ejercicios también para sacar la inversa, que creo que no hay ningún desafío en ello, pero vamos a analizar un concepto interesante que es la función 1 a 1. Entonces, aquí este gráfico nos va a ayudar a entenderlo un poco mejor. Una función 1 a 1. Cada x en el dominio, cada uno de estos dice, tiene una y solo una imagen en el rango, es decir, cada elemento del dominio solamente va a tener una imagen en el rango, no va a tener dos. Y ninguna y en el rango, o sea, ninguno de estos de acá, es la imagen de más de una x, es decir, que no va a haber que esto va a ser la imagen de estos dos, por ejemplo. Muy bien, entonces eso es una función 1 a 1. Ahora entendámoslo un poco mejor. Y bueno, su nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Un elemento del dominio se relaciona solo con un elemento del rango. Aquí se podían romper algunas cosas. Por ejemplo, a ver, vamos a ver este. El inciso B dice, es una función que no es 1 a 1. ¿Por qué? Y1, aquí está, es la imagen de x1 y x2. Analizaremos esto de acá. Primeramente, esto de aquí es una función, sí, porque a cada elemento del dominio le corresponde solamente un elemento del rango, ¿verdad? Por ejemplo, a x1 le va a corresponder y1, a x2 le va a corresponder y1, solo uno. O sea, no se está dando esto, por ejemplo. A x3 le va a corresponder y3. Entonces, esto sí es una función. Cumple con la definición de función, pero no es una función 1 a 1, porque aquí estos dos están relacionados con la misma imagen. Sigue siendo función, pero no es función 1 a 1. Y ahora vamos a analizar el inciso C, donde, como podemos ver, dice no es función porque x1 tiene dos imágenes. Y sí, esa es la definición de función. Cada elemento del dominio solo puede tener una imagen en el rango. En este caso,
x1 tiene dos imágenes, por lo tanto, este ni siquiera es función. Entonces, este es función 1 a 1, no sé cómo escribirlo, función 1 a 1. Este otro es simplemente una función, pero no es una función 1 a 1. Y este último directamente ni siquiera es función, o sea, lo hizo peor todavía. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros un poquito distinguimos esto? En este caso son funciones, sí, pero si nosotros sacamos la inversa, es decir, que ahora este va a ser el dominio, nosotros podemos ver que si es que no es una función 1 a 1, entonces este dominio va a tener ahora dos imágenes en el rango, ¿verdad? Por lo tanto, la inversa de esta función ya no va a ser una función, porque al invertir esto va a tener dos imágenes. Entonces, la única forma de que sea, de que una función tenga una inversa que siga siendo una función es cuando esta es una función 1 a 1, que es como en esto que vemos acá. Ahora, acá, por ejemplo, esta es una función 1 a 1. ¿Por qué? Porque más bien la de abajo. Es una función 1 a 1 porque cada elemento del dominio está relacionado solamente con un elemento del rango. Y por lo tanto, cuando yo saco su inversa, que es la que está escrita aquí abajo, se va a dar lo mismo, que cada elemento del dominio solo se relaciona con un elemento del rango. Por lo tanto, la función del inciso B es una función 1 a 1. En cambio, la función del inciso A, si bien la original es una función, pues su inversa ya no es una función porque esto se está relacionando con otros dos, ¿verdad? Y nosotros podemos ver eso también desde el original. Aquí, por ejemplo, el -3 está relacionado con el 9 y el 3 también con el 9. Entonces estamos en esta situación. Dos elementos distintos tienen una sola imagen. Por lo tanto, ya no va a ser una función 1 a 1 y si no es una función 1 a 1, entonces su inversa ya no va a ser función. Esto de aquí ya no va a ser función. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo. En el anterior ejemplo que hemos hecho, por ejemplo acá, estos dos tienen una sola imagen, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo saque su inversa ya no va a ser una función. ¿Por qué? Porque esto va a tener dos imágenes. Entonces esto ya no es una función. Miren, ahí ya lo tenía anotado. No es una función. Entonces, esta función, si bien esto sí es función, pero no va a ser una función 1 a 1. En cambio, esta de acá abajo, cada elemento del dominio solamente tiene un elemento en el rango. Esto sí es función y aparte es una función 1 a 1. Eso me dice que va a tener una inversa que va a ser también una función. Entonces, lo resumiremos así. Cuando nosotros tenemos una función y esta función es 1 a 1, entonces esta función original va a poder tener una inversa que también va a ser función. Bueno, eso sería entonces este concepto. Ahora en estos ejemplos que hemos dejado acá y también en estos que hemos dejado acá, ahora pueden hacer el inciso B, donde nos dice determinar la inversa, si la inversa es una función. Entonces ahora ya sabemos cómo determinar si es una función y también podríamos de paso determinar si la función original es una función 1 a 1. Muy bien, espero que se haya entendido. Cualquier cosa hágamela saber por favor y nos vemos en el siguiente video.